Normalmente, cuando pensamos en la industria del software, tenemos esta idea muy arraigada de que es una economía de cero fricción. Ujú, la famosa magia de Silicon Valley, claro. Exacto. O sea, ya sabes, un desarrollador escribe un bloque de código, lo sube a la red, se copia infinitamente y ya está. Es un modelo de negocio limpio, súper ágil, sin teso físico, digamos. Sea un negocio perfecto sobre el papel, porque el costo marginal de añadir un nuevo usuario a tu plataforma es prácticamente cero. Pero luego, bueno, empezamos a revisar lo que está pasando en este primer trimestre de 2026 con toda la explosión de la inteligencia artificial y resulta que esa ilusión del software sin peso se desmorona por completo. Totalmente. Se cae a pedazos. De repente nos topamos con un panorama económico que se siente, no sé, brutalmente industrial, pesado. O sea, muy dependiente de fábricas, de cadenas de suministro globales y de una cantidad absurda de energía y silicio. Es un choque frontal contra la realidad física. Porque, a ver, la nube no está mágicamente en el cielo, ¿verdad? Está en naves industriales gigantescas que consumen la misma energía que ciudades enteras. Y exactamente por eso vamos a hacer esta inmersión profunda el día de hoy. He estado leyendo un montón de reportes esta semana y bueno, el objetivo de este análisis es desentrañar cómo diablos las grandes tecnológicas están reportando ganancias récord en medio de unos gastos de infraestructura que son masivos. Sí, porque los números que han salido son de locos. De locos, sí. Queremos entender cuál es esa estrategia oculta a nivel de hardware que está disparando sus márgenes y también ¿por qué una crisis de componentes físicos al otro lado del mundo amenaza con frenar absolutamente toda esta revolución? Y fíjate que tenemos fuentes buenísimas para esto. Vamos a cruzar los reportes de ganancias de este Q1 de 2026 de gigantes como Google, Amazon, Meta y Microsoft, con análisis de cadenas de suministro de firmas como Randstad y ASEP. Ujú. Y también vi que incluiste reportes financieros muy críticos de GQG Partners y Funcas, además de noticias súper recientes del sector de hardware que salieron en Clarín y Pisapapeles. Exacto, porque no se trata solo de corporaciones ganando miles de millones allá lejos. Esto ya está dictando cuánto cuesta la tecnología que compra la audiencia y hacia dónde va el futuro del trabajo para todos. Así que prepárense. Y bueno, para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que mirar esos números del Q1 de 2026, porque francamente han dejado a Wall Street completamente descolocado. Sí, rompieron todos los esquemas. O sea, si miras a Google, sus ingresos en la nube crecieron un 63% año tras año. ¡Wow! Estamos hablando de 20,000 millones de dólares. Pero, lo más loco no es el crecimiento en sí. Es que lograron un margen operativo de casi el 33%. Eso es altísimo para infraestructura. Y luego miras a Microsoft y su división de IA alcanzó los 37,000 millones en ingresos recurrentes anuales. O sea, creciendo a un 123%. Es una barbaridad. Y Amazon Web Services no se queda atrás. Aceleraron al 28% con márgenes del 37.7%. Lo cual, a ver, rompe por completo la narrativa que dominaba el mercado hace solo unos meses. Sí, la narrativa del pánico, básicamente. Exacto. Había un pánico generalizado entre los analistas financieros. La teoría, hasta hace nada, era que la inteligencia artificial iba a aplastar los márgenes de beneficio. Ujú. Porque los costos de computación para entrenar y ejecutar estos modelos son astronómicos si los comparas con el software tradicional. Claro, se asumía que los gigantes de la nube iban a tener que sacrificar rentabilidad para ganar cuota de mercado. O sea, perder dinero ahora para dominar después. Pero está ocurriendo exactamente lo inverso. Y yo creo que gran parte de esto se debe a que la era del procesamiento regalado se terminó. Las empresas están imponiendo su poder de fijación de precios con mucha fuerza. Sí, lo de Microsoft es el ejemplo perfecto. Acaban de cambiar el modelo de GitHub Copilot. Pasaron de una tarifa plana mensual a un esquema basado estrictamente en el consumo. Básicamente dicen, si tus desarrolladores usan más poder de cómputo de IA, nos pagas más. Punto. Es el fin de la computación subsidiada. Sin embargo, a ver, no hay que dejarse cegar por estos números a corto plazo. Tú mencionabas antes los informes de GQG Partners y Funcas. Sí, son análisis financieros súper respetados y plantean un escenario, digamos, mucho más oscuro y realista sobre hacia dónde vamos. Empiezan a hablar de un concepto crítico, que es el peligro de la automatización mediocre. Espera, frena un momento ahí. ¿Qué significa automatización mediocre a nivel corporativo?
Porque suena, no sé, suena que compras un robot carísimo que hace mal su trabajo. Bueno, no es que lo haga mal, es que no transforma el negocio realmente. O sea, la automatización mediocre ocurre cuando una empresa implementa tecnología muy costosa para desplazar a trabajadores humanos, pero esa tecnología no incrementa la productividad real. Ah, ya veo. No suben las ventas, no mejora la calidad del servicio de manera significativa. Simplemente cambiaste humanos por máquinas, gastaste un montón de dinero y te quedaste igual. Déjame ver si te sigo con un ejemplo. Es como estas cajas de cobro automático en el supermercado. Exacto, buenísimo. O sea, despiden al cajero, ahora el cliente tiene que escanear sus propios productos, que a veces la experiencia es peor, la verdad, y el supermercado al final del día no está vendiendo ni un paquete de arroz extra por tener esas pantallas ahí. Ese es el ejemplo perfecto. Ahorraste un salario mensual, sí, pero tu capacidad productiva es exactamente la misma. Y además tuviste que hacer una inversión de capital inicial enorme para comprar la máquina. Claro. Si el 95% de las empresas tradicionales aplican la IA de esta manera, digamos, simplemente redactando correos más rápido o resumiendo reuniones sin crear nuevo valor, el retorno de inversión global a nivel macroeconómico va a ser mínimo. Y eso me lleva directamente a un problema enorme que detallan estos reportes, que es la quema de efectivo. O sea, OpenAI está proyectando gastar, o mejor dicho, quemar, $115,000 millones de aquí a 2030. Una cifra que cuesta hasta imaginar. Totalmente. Y a pesar de ese gasto monumental, mantienen una valoración de $500,000 millones, aun cuando muchos analistas advierten que no tienen una barrera de entrada o una ventaja competitiva que sea realmente duradera frente a los demás. Es que el mercado financiero está valorando un futuro utópico, un futuro de hipereficiencia que la economía real todavía no ha logrado absorber. O sea, 7 empresas de tecnología concentran ahora el 35% de todo el índice S&P 500. Es una concentración de capital histórica. Y yo, pienso en esta estrategia y estoy tratando de buscarle sentido. Siento que es como si OpenAI y estas empresas estuvieran construyendo una especie de Concorde digital. Me gusta esa analogía. Claro, o sea, el Concorde era el avión más rápido, la maravilla tecnológica absoluta de su era, pero era un modelo de negocio insostenible. Perdían dinero en cada vuelo. Están vendiendo la promesa de un monopolio futuro, pero su presente depende de que los inversionistas les inyecten capital masivo constantemente para no quebrar. Es una analogía muy acertada. Y nos lleva a la contradicción central de todo este análisis. Si la infraestructura es tan cara, si requieren tanta energía y tanto hardware de procesamiento, ¿cómo es posible que los reportes de Google o Meta muestren márgenes de beneficio del 30 o casi 40% hoy en día? Exacto. ¿De dónde sale esa rentabilidad hoy? Esa es la pregunta del millón. Y lo que revelan los datos de hardware es que el secreto no está en un algoritmo mágico de software. El arma secreta está en el hardware mismo, específicamente en algo que la industria llama silicio personalizado. Silicio personalizado. O sea, la integración vertical de toda la vida, pero llevada al extremo, ¿no? Exactamente. Eso ha salvado sus balances financieros. Los hiperescaladores se dieron cuenta de que comprarle absolutamente todos los chips a Nvidia significaba cederle a Nvidia un margen bruto de beneficio del 75%. Básicamente estaban trabajando para enriquecer a su proveedor. Sí, le estaban regalando su propio negocio. Así que decidieron frenar eso y diseñar sus propios procesadores, súper optimizados, específicamente para sus propios centros de datos. Se negaron a pagar el peaje. Y la escala a la que están operando con sus propios chips es demencial. O sea, leía que Amazon tiene su procesador Trainium y ya acumula compromisos de ingresos por $225,000 millones. Es una locura. Como decía uno de los análisis que revisamos, si separaras a la división de Trainium del resto de Amazon hoy mismo, sería una de las 3 empresas de chips para servidores más grandes del planeta. Y Google, por su lado, tiene sus famosos TPUs, que están tan optimizados que ya no solo los usan para sus propias operaciones internas, sino que los están empezando a alquilar a clientes externos muy selectos en su nube. Sí, y fíjate que el caso de Meta es probablemente el más agresivo de todos. Y eso que ellos ni siquiera venden servicios en la nube al público. Meta se alió con Broadcom y han desplegado, escucha esto, 1 gigavatio entero de silicio personalizado. A ver, detengámonos ahí
porque 1 gigavatio suena a película de ciencia ficción. A nivel de infraestructura física y real, ¿de qué estamos hablando? Para ponerlo en perspectiva, 1 gigavatio de consumo eléctrico es aproximadamente lo que produce un reactor nuclear comercial estándar entero. ¡Wow! Toda esa energía dedicada exclusivamente a alimentar circuitos integrados diseñados a medida por Meta. Pero, ¿para qué tanto poder? Para poder ejecutar modelos de IA gigantescos de más de 1 billón de parámetros en apenas unos milisegundos. Y esto tiene una aplicación comercial directa súper tangible. Analizan y deciden qué anuncio publicitario mostrarte en tu celular con una precisión milimétrica. Claro, optimizan la atención del usuario al máximo. Y ese nivel de optimización y velocidad es lo que ha impulsado un crecimiento del 33% en su negocio publicitario este trimestre. Es su mejor cifra en 4 años. Espera, estoy tratando de visualizar la jugada financiera completa. Es básicamente como si una aerolínea, que se la pasa perdiendo dinero por las fluctuaciones en el costo del combustible, decidiera de la noche a la mañana comprar su propia refinería de petróleo. Sí, tal cual. Ya no le pagan precios premium a un tercero. Controlan la materia prima desde el origen. Es exactamente eso. Al eliminar el intermediario, logran 2 impactos financieros masivos. Primero, reducen sus gastos de capital, el famoso CAPEX, en decenas de miles de millones de dólares al año, porque un chip propio les cuesta una fracción de lo que les cobra un proveedor externo como Nvidia. Lógico. Y segundo, todos esos ahorros se traducen directamente en su margen operativo. Han logrado tomar la parte más costosa de la IA, que es el hardware físico para ejecutar las respuestas, y lo han convertido en su principal escudo financiero. O sea, todo suena a un plan maestro impecable, sinceramente. Sí, lo es. Hasta que chocan con las leyes de la física. Ah, claro. Ese es el gran problema. Porque por más que diseñen sus propios chips geniales en California, no pueden fabricarlos de la nada. Y aquí es donde los informes sobre cadenas de suministro, como los de ASEP que mencionábamos, encienden todas las alarmas. Se están topando con un muro infranqueable, una escasez global de memoria RAM. Sí, es una vulnerabilidad estructural que la industria no veía en décadas. Fíjate que Choi Tae-hwan, el presidente del conglomerado SK Group en Corea del Sur, ha sido brutalmente honesto al respecto. Dice que la industria de la IA está absorbiendo literalmente toda la capacidad global de producción de memoria. Y proyectó que este cuello de botella va a durar por lo menos hasta el año 2030, ¿no? Mínimo hasta 2030. Pero a ver, a nivel de arquitectura, ¿por qué la inteligencia artificial necesita acaparar tanta memoria? Siempre pensamos en los procesadores, en los chips, como el cerebro. ¿Por qué la memoria RAM es el cuello de botella aquí? Porque la IA moderna no funciona como un programa tradicional que, digamos, lee datos de forma secuencial, uno por uno. Para que un modelo genere una respuesta coherente, necesita procesar miles de millones de variables simultáneamente. Entonces, si tienes un procesador ultra rápido, pero una memoria normal, es como tener un tren bala tratando de descargar miles de pasajeros a través de una sola puerta pequeña. Ah, claro, se hace un embudo. Exacto. El procesador, por muy rápido que sea, se queda inactivo esperando a que los datos pasen por esa puerta. La solución que encontró la industria es la memoria HBM, o memoria de alto ancho de banda. Que básicamente es apilar los chips de memoria unos sobre otros para crear miles de carriles de datos paralelos, ¿verdad? Sí. Siguiendo la analogía, es como abrir cientos de puertas al mismo tiempo en ese tren bala para que la información fluya a la misma velocidad brutal a la que va el procesador. Ya entiendo. Pero fabricar esa memoria HBM debe ser un dolor de cabeza técnico. Es extremadamente complejo. Y los 3 gigantes que dominan esto, que son Samsung, SK Hynix y Micron, se han dado cuenta de algo clave. Vender memoria HBM específica para servidores de IA les deja unos márgenes de beneficio corporativo brutales. Estamos hablando de márgenes de hasta el 70%, leía. Exacto. O sea, desde la perspectiva de la junta directiva de Samsung o SK Hynix, la decisión es más que obvia. Es decir, paren las máquinas de memoria normal y fabriquemos solo memoria para IA porque esto nos hace millonarios. Así es. Pero claro, esa decisión corporativa desata lo que los analistas están llamando ahora la chipflación para el resto del mundo. ¿La chipflación?
Sí, porque el impacto es inmediato en la economía de consumo. Al reasignar todas sus líneas de producción hacia la IA, han abandonado prácticamente la fabricación de la memoria RAM DDR4 y DDR5. Que es la memoria estándar que, digamos, la audiencia usa en sus computadores portátiles, en sus consolas de videojuegos y en sus teléfonos. Esa misma, desapareciendo del mercado. Y las consecuencias ya están en todos los reportes de hardware. Por ejemplo, en Clarín detallaban que los precios de la memoria RAM han explotado entre un 170% y un 300% recientemente. Es una locura total. Es insostenible. Los fabricantes de electrónica de consumo simplemente no consiguen piezas o si las consiguen a esos precios, arruinan sus márgenes de ganancia. Apple, por ejemplo, y esto es fuertísimo, tuvo que pausar en seco la producción de ciertos modelos de Mac con 64 gigabytes de memoria unificada porque no hay suministro. Ujú. Y Apple es, literalmente, el cliente con mayor poder de compra y negociación del mundo. Si ellos tienen problemas para conseguir chips, imagínate el resto de los mortales. Totalmente. Leí también en Pisapapeles que Sony está reevaluando la viabilidad económica de la PlayStation 6. Hay rumores muy sólidos de que podrían retrasarla hasta 2028 porque los precios actuales de la memoria obligarían a vender la consola a un precio que ningún jugador pagaría. O sea, la lista de bajas en tecnología de consumo es larguísima. El casco de realidad virtual MetaQuest Pro 2 está en un limbo. El lanzamiento global de teléfonos como el Xiaomi C7 Pro Max se canceló por sobrecostos que no podían trasladar al cliente final. Sí, incluso la famosa Steam Machine de Valve está encontrando obstáculos súper severos para su producción masiva. Es como un efecto dominó. Lo que revela una verdad muy incómoda sobre nuestra infraestructura tecnológica global. No puedes solucionar esto simplemente firmando un cheque enorme. Claro, el dinero no fabrica tiempo. Exacto. Diseñar y construir una nueva fábrica de obleas de silicio, equiparla con esas máquinas de litografía extrema y calibrarla para producción en masa toma entre 4 y 5 años. No hay atajos. Cero atajos. La capacidad de producción global está fijada a corto plazo. El capital infinito de las tecnológicas no puede comprar más fábricas para mañana. Es una paradoja tremenda. A ver, toda esta carrera para construir la inteligencia artificial del futuro, que supuestamente nos va a hacer a todos más eficientes y productivos, está encareciendo artificialmente y limitando el acceso a la tecnología básica que las personas necesitan hoy mismo para trabajar y estudiar. Sí, es un efecto de desplazamiento masivo. Los gigantes de la nube tienen carteras sin fondo, así que básicamente se saltan la fila, acaparan toda la oferta de silicio y dejan a toda la industria de tecnología de consumo peleándose por los restos. Ante este nivel de asfixia en la cadena de suministro, me pregunto qué están haciendo las empresas tradicionales de hardware para sobrevivir. Los reportes de logística que revisamos, los de Randstad, muestran que la filosofía entera de producción está cambiando radicalmente, ¿no? Sí, estamos viendo la muerte del famoso modelo Just in Time. El de inventario cero. Ese mero. Esa idea de eficiencia máxima donde los componentes llegaban a la fábrica exactamente el mismo día que se iban a ensamblar, ya no sirve en este mundo. Es demasiado frágil. A la primera disrupción se cae todo. Claro. Ahora, las empresas logísticas están implementando modelos híbridos, mezclando ese just in time con un enfoque de just in case. Por si acaso. Exacto, que no es otra cosa que acumular inventarios masivos de seguridad por si una ruta marítima se bloquea o si un proveedor retrasa envíos por falta de chips. Y también está agarrando mucha fuerza la tendencia del nearshoring, ¿verdad? Muchísima. O sea, mover las fábricas de Asia a lugares más cercanos al mercado final de consumo, como México o Europa del Este, para cortar las cadenas logísticas y reducir riesgos. Así es. Y paradójicamente, fíjate, están usando herramientas de inteligencia artificial para predecir fallas en la cadena de suministro antes de que ocurran. Es el propio veneno siendo el remedio. ¡Qué ironía! Sin embargo, a ver, por más que intenten optimizar las fábricas y la logística, los reportes financieros que tenemos, en especial el de Funcas, plantean una amenaza todavía mayor, una que ataca directamente al modelo de negocio de estos gigantes de la IA, y tiene que ver con la capacidad de pago del consumidor frente a las inversiones delirantes de la industria. Aquí entramos en el terreno peligroso de verdad. Sí, porque se habla de planes de Sam Altman y otros para construir centros de datos de $1.4 billones.
Billones en español, o sea, millones de millones. Yo me pregunto, ¿cómo recuperas esa inversión vendiendo suscripciones de 20 o 30 dólares al mes? Bueno, ese es el talón de Aquiles de los hiperescaladores. Los costos de infraestructura son insostenibles frente a la realidad del poder adquisitivo global. Claro. El informe de JQG Partners es muy incisivo en esto. Dicen que para que empresas como OpenAI o Anthropic justifiquen las valoraciones absurdas que tienen hoy, necesitarían que cientos de millones de personas paguen suscripciones premium ininterrumpidamente, mes a mes. Pero eso no va a pasar. O sea, en mercados emergentes o en países con menor PIB per cápita, los usuarios y las pequeñas empresas no pueden permitirse esos costos fijos mensuales por una herramienta de software. Y los inversores de Wall Street no van a subsidiar pérdidas para siempre, solo para ganar volumen de usuarios en esos países. Tarde o temprano piden retorno. Que es la aparición del código abierto y las IAs locales. El gran dolor de cabeza de Silicon Valley hoy. Totalmente, porque los usuarios no se van a quedar sin usar la tecnología, obviamente. Simplemente buscan alternativas. Estamos viendo una migración silenciosa, pero masiva, de desarrolladores y usuarios finales hacia modelos abiertos como Kimi K2 o las versiones libres de Llama que sacó Meta. Sí. Y el secreto del código abierto, no es solo que sea gratuito o muy barato. El secreto es cómo está diseñado. La comunidad de desarrolladores a nivel global toma estos modelos gigantescos y los somete a procesos de optimización técnica brutal. Como la cuantización, ¿no? Exactamente. La cuantización, que básicamente en términos sencillos recorta el peso matemático del modelo sin perder demasiada precisión en las respuestas. Los reducen para que puedan correr en el procesador de una computadora portátil común o incluso en tu teléfono inteligente. Sin necesidad de conectarse a un centro de datos remoto que cuesta $1,000 millones. Ese es el punto clave. O sea, encuentran eficiencias de software de manera comunitaria que las grandes tecnológicas ignoran o no priorizan porque ellos tienen poder de cómputo infinito en la nube, no necesitan ser eficientes. Exactamente. Las tecnológicas lanzan la fuerza bruta y la comunidad del código abierto usa la precisión y la eficiencia. Y lo más peligroso para la industria corporativa es que estos modelos locales ofrecen un rendimiento que es, digamos, suficientemente bueno. Claro, el famoso good enough. Sí. Para el 90% de las tareas de una oficina, como organizar datos en un Excel, redactar documentos de rutina o resumir información de un PDF, no necesitas un modelo de 1 billón de parámetros alojado en un servidor supermasivo de Google. No necesitas el Concorde para ir a la esquina. Exacto. Un modelo pequeño y eficiente, corriendo de forma local en tu propia computadora, hace el trabajo a un costo cero de inferencia. Entonces sí conectamos todos los puntos. O sea, si la inteligencia artificial de código abierto, que yo puedo correr localmente en mi laptop, es casi indistinguible de la versión corporativa que cuesta miles de millones mantener en la nube, ¿esto no destruye por completo la barrera de entrada y el foso competitivo de los hiperescaladores? Absolutamente. Ese es el temor existencial de la industria corporativa en este momento. El código abierto convierte a la inteligencia artificial en una materia prima común. Un commodity. Un commodity, sí. Y en economía básica, cuando algo se vuelve un commodity, los márgenes de ganancia se desploman a cero. Cualquier empresa que dependa de cobrar altos precios por el acceso a su IA mágica va a ver su modelo de negocio colapsar si la misma capacidad se vuelve gratuita y ubicua en la comunidad. Es fascinante, la verdad, porque están invirtiendo capital a una escala que creo que nunca habíamos visto en la historia para intentar monopolizar el futuro. Pero la propia arquitectura descentralizada de la tecnología y esta comunidad súper apasionada de código abierto empujan inevitablemente hacia la democratización de la herramienta. Es una tensión que todavía no está resuelta. Las corporaciones construyen castillos amurallados, pero los desarrolladores independientes están en la puerta de afuera, regalando los planos para que construyas tus propios muros. Bien, vamos a aterrizar todo este análisis exhaustivo que hemos hecho a partir de estos informes. Si tuviera que sintetizar las 3 fuerzas que están reescribiendo la economía tecnológica en este momento, a mediados de 2026, serían estas. Número 1. Las grandes tecnológicas están, literalmente, imprimiendo dinero a corto plazo. Y lo están logrando porque dejaron de depender de proveedores externos como Nvidia y se convirtieron en fabricantes de su propio silicio personalizado, blindando así sus márgenes frente a costos operativos masivos. Correcto. Y número 2,
Hay que tener clarísimo que existe una desconexión brutal entre sus ambiciones digitales y la realidad física. Al acaparar toda la capacidad global para fabricar memoria RAM avanzada para sus centros de datos, han desatado esta chipflación que encarece todo el hardware de consumo y paraliza la innovación de dispositivos del día a día. Y es una crisis que, según los expertos logísticos, no verá un alivio real hasta al menos 2030. ¡Qué fuerte! Y número 3, la espada de Damocles que cuelga sobre sus ambiciosos planes de expansión, que es la amenaza enorme de que los usuarios y las empresas simplemente rechacen las altas cuotas de suscripción en la nube y adopten en masa estos modelos de código abierto altamente optimizados que funcionan de manera local y descentralizada. Y es vital, de verdad, que quienes nos escuchan asimilen esta dinámica operativa. Porque esto no es solo teoría financiera de Silicon Valley que no nos afecta. Esto impacta decisiones reales hoy. Claro, en la vida diaria y en los negocios. Totalmente. Si diriges un departamento de tecnología en una empresa, debes anticipar que los presupuestos para la renovación de equipos van a subir drásticamente en los próximos años. Sí. Si gestionas portafolios de inversión, hay que observar con lupa quién controla el silicio y quién es vulnerable a los modelos de código abierto. E incluso a nivel personal, el costo de tu próxima computadora o teléfono inteligente está siendo dictado directamente por estas guerras corporativas de servidores. Totalmente. Estamos todos en el medio de esta batalla. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión, una imagen persistente para que la audiencia le dé vueltas por su cuenta. A ver. Mencionábamos al principio esos megacentros de datos, esas instalaciones colosales que consumen gigavatios y cuestan billones de dólares, que se están construyendo a un ritmo frenético hoy mismo. Si el mercado, o sea, los usuarios, deciden que el verdadero valor de la inteligencia artificial reside en modelos ágiles, descentralizados y eficientes que corren directamente en los dispositivos de nuestros bolsillos, sin necesidad de esa conexión constante a la nube, ¿será posible que estas impresionantes catedrales de servidores terminen convirtiéndose en las gigantescas e inútiles ruinas industriales de la próxima década? Es una pregunta tremenda para el futuro. Ahí lo dejamos para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose y, como siempre, sigan cuestionando la información que reciben.